Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, mis amigos televidentes. Bueno, voy a dialogar con Julio Castro, que es médico infectólogo, muy oportuno por lo que está ocurriendo desde el punto de vista endémico en este país. La difteria y todas las enfermedades que hay en este momento que han aparecido. ¿Qué está pasando desde el punto de vista endémico? Fíjate, tenemos en la palestra, dentro de muchas otras cosas, pero nos preocupan de manera importante, sarampión, difteria y malaria. Ajá. Dos de ellas enfermedades controlables por vacunas, que deberían estar controladas, no necesariamente erradicadas, pero controladas, y malaria, que es una enfermedad que se llegó a un control muy importante. Venezuela fue modelo de combate antimalárico. Claro, Gabaldón, ¿no? Desde los años 50, fue el primer país certificado bajo el control de la malaria, antes que Estados Unidos inclusive y antes que Rusia, que fueron los abanderados del esquema. Pero el método de trabajo que se aplicó en Venezuela desde los años 50 permitió llegar a 1000 casos anuales en los años 70, 80 por ahí, y el año pasado, según los datos oficiales, cerraron 240.000 casos el año pasado. Se espera que este año pueda ser cercano al doble de eso. Estamos hablando de malaria. Estamos hablando de malaria. Y la zona más afectada es que la Guayana. Sí, 80% de los casos vienen del estado Bolívar y de ellos la gran mayoría son del municipio Sifonte, del estado Bolívar, que es una zona eminentemente minera. Pero lo que más nos preocupa es que se han reactivado focos que tenían 30 años apagados. Focos en la zona de los Valles del Tuy, Vargas, Anzoátegui, Falcón, Zulia. Apagar esos focos tardó tiempo a través del programa de malariología, porque Venezuela es un país tropical y tiene condiciones climatológicas para el crecimiento de los vectores naturales de la malaria. Y ahora cuando la gente, suponte, vive en, ¿qué te digo yo?, en Caruao, estado Vargas, y se va a trabajar las minas, regresa con el parásito y puede ver las condiciones donde regresa para que ese vector que estaba allí y no había personas con el parásito en la sangre, el vector pica a la persona con sangre y empieza la transmisión autóctona. Eso es uno de los elementos que más nos preocupa, que nuestros profesores llamaban la siembra malárica. Ajá. Entonces, eso hace que un foco que era un foco establecido en el estado Bolívar, digamos, más o menos controlado, ahora tenemos 14 estados en epidemia en el país y un número aún en el estado Bolívar que va creciendo el doble ¿Y por eso año. no hay manera de controlarlo? Claro que hay manera de controlarlo. Ya ¿Cómo? Eso implica una acción del Estado conjunta. Esto no se resuelve solamente con medicamento antimalárico. Vi unas ¿No notificaciones. hay vacuna contra eso? Por ahora no, la vacuna está en desarrollo. Ajá. Probablemente en un par de años esté disponible la vacuna. El problema es las condiciones por las que se produce la malaria. El vector, que es el anófeles, que vive en zonas donde hay agua reposada, la conjunción de la minería, más la corrupción, más los mineros ilegales, más el alto tránsito de personas que van para allá, crea las condiciones óptimas para que el foco importante siga siendo el estado Bolívar. Pero ahí, si tú no intervienes con los movimientos ilegales de los garimpeiros, la minería ilegal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Interiores, las Fuerzas Armadas Nacionales, porque hay una actividad es una zona muy impactada en teoría por las fuerzas de seguridad del Estado y eso debería haber alguna forma de control. Esto no es un problema de a quién le das el tratamiento y a quién no se lo das, no solamente eso, es una mínima parte. Implica un manejo integral que incluye el tema ecológico, que es fundamental. ¿Y eso es en causa de muerte? Claro, este año han fallecido 150 personas de malaria, cuando el año pasado fallecieron nada más 40. O sea, si no se trata la malaria o no consigues el tratamiento antimalárico, te mueres de malaria. ¿Qué es el antibiótico, dices tú? Son varios antibióticos. Se utilizan varios esquemas dependiendo de cuál tipo de malaria tenga, pero hay dificultades para conseguir el tratamiento antimalárico, probablemente porque hay una disociación entre la cantidad de casos y la cantidad prevista. O sea, si tú esperabas que tenías 200.000 casos y tienes 400.000, obviamente hay un número de casos importante para el cual no previste que debías tener tratamiento antimalárico y esas personas se vienen desde Carúpano, porque los vemos todos los días en la unidad de malaria, nosotros Instituto de Medicina Tropical,
que si vienen de Carúpano se montan en un autobús porque no consiguen tratamiento aquí, amanecen en nuestras unidades de diagnóstico, una fila de gente, cada vez hay más gente en esa fila porque no consiguen tratamiento allá donde están en su sitio. Entonces, hay una Un constricción. enfermo que venga en un autobús es factor contaminante. No, porque uno no espera que haya anófeles en el autobús. Ajá, por eso. Pero si él viene y se queda casi un familiar aquí que vive en los valles del Tuy, donde hay vectores, pueden ser vectores secundarios, bueno, puede generar una microepidemia a donde llegue. En el caso de Caracas no, porque el anófeles habitualmente no puede vivir por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar. Tú necesitas unas condiciones de temperatura y de altura específicas para que haya el vector. Entonces, Caracas de alguna manera tiene una protección por la altura, pero las zonas más bajas, ya llegando a ya Guarena, están en zonas de riesgo por el tema de la altura y la temperatura. Pero, por supuesto, Estado Vargas, los estados enfrente del mar están en riesgo. Y los síntomas son los mismos del paludismo, ¿no? Es paludismo. Fiebre. Fiebre es una fiebre, la gente antigua la llamaba la fiebre cuartana. Ajá. Es una fiebre que te da unos temblores terribles que tú sientes que te mueres. Ese es el síntoma. No tiene nada que ver con la fiebre amarilla. No, no tiene nada que ver con la Vamos fiebre a un amarilla. receso y regresamos con la difteria ahora. Seguro. Estás viendo Diálogo con... Ok, te decía que la fiebre amarilla no tiene nada que ver con la malaria. Ahora, con la fiebre malárica. La fiebre amarilla existe en Venezuela también. Debe haber circulación del virus entre los monos. El virus circula por el canal de Panamá hacia abajo, por toda la selva de la Amazonia tropical. ¿Son los monos los responsables de eso? Son los monos, bueno, no son los responsables, son el reservorio natural y el humano se mete en ese ciclo eventualmente. Hubo 300 y tantos casos de malaria en la zona fronteriza de Brasil, no en las zonas directamente cercanas a Venezuela, lo que quiere decir que tiene siempre la posibilidad de tener brotes de fiebre amarilla. La forma de controlar la fiebre amarilla es con vacuna. Si tú vacunas al 100% de la población, no vas a tener epidemia. Okay. ¿Y se contamina con el...? Los monos se lo pueden transmitir al humano, pero el humano es un accidente dentro Si tú y yo tenemos fiebre amarilla hablando, ¿nos contaminamos? No, se transmite tras un vector. Un vector. Tiene que venir un vector que te lo transmita. Vamos a hablar de difteria. ¿Qué evaluación tienen ustedes, médicos, en el instituto sobre la difteria? Fíjate, la información que tenemos, creo que puedo utilizar la información del ministro de Salud anteayer, donde dice que hay un número importante de estados, 14 estados con casos autóctonos. Eso, por definición, es una epidemia de difteria y no teníamos información sobre difteria desde hace 30 años. Como no hay boletín epidemiológico, no hay información oficial de cuántos casos de difteria hay, nos enteramos por el boletín epidemiológico de Cuba y el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, que durante el año pasado y este año, esta epidemia no empezó ahorita, ya tiene por lo menos un año, ha habido más de 400 casos sospechosos que empezaron por el Estado Bolívar, de nuevo el Estado Bolívar, y se han ido dispersando a través del territorio nacional. En este momento, con más de 400 casos, un año de casos sospechosos y un número importante de estados, esto es una epidemia de magnitud nacional. No hay ninguna duda de eso, creo que el ministro lo está aceptando cuando va a campaña. ¿Cómo? Lo controlamos, ha debido controlarse con vacuna. Esto es una enfermedad 100% controlable con vacuna. Ajá. La única razón para ¿Y hay vacuna? Hay que preguntar al ministro, ¿se vacuna? Llamó a una campaña de vacunación de 9 millones de personas en los próximos días. Lo que yo supongo que en los ambulatorios donde mandaron a vacunar hay vacunas, pero quien tiene esa información es el ministerio. Bueno. ¿Y los síntomas? Los mismos. No, la difteria es una enfermedad de las vías respiratorias. Es una bacteria que se aloja en la garganta, produce un cuadro de amigdalitis o faringitis extremadamente severo. Uno nota que algo raro está pasando, pero la bacteria tiene una capacidad que produce una toxina, un veneno. Y ese veneno es capaz de producir alteraciones en los pulmones, los riñones, el corazón y el sistema nervioso. Si no se trata, puede fallecer. Es una enfermedad que si no se trata es mortal. Entonces, y el tratamiento es simple. No necesariamente mortal. Si no se trata y tienes una enfermedad severa, la mayoría fallece.
El Una paciente vez que debe- tiene la persona la difteria, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento básico es penicilina o algún otro antibiótico que sustituya la penicilina. Y en los pacientes que tienen enfermedad severa, que tienen la toxina, se usa una antitoxina. Es como un antiveneno que bloquea el efecto de la toxina y eso mejora a los pacientes que tienen el fenómeno de ¿Tú difteria. sabes si hay o no el tratamiento? De los casos que hemos monitoreado por que los están viendo en los hospitales, médicos amigos, etcétera, etcétera, hay dificultades para conseguir penicilina, que es un antibiótico básico. Pero hasta donde entiendo, por lo menos en los casos del área metropolitana de Caracas, han logrado conseguir el medicamento. Y el paciente han recibido tanto medicamento como antitoxina. Entonces, es difícil conseguirlo, debería haber, en mi opinión, debería haber por lo menos en los grandes hospitales de los estados, porque con más de 10 estados donde hay casos sospechosos, puede llegar un caso sospechoso a cualquier hospital en cualquier momento y tienes que tener el timing entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento es fundamental. Si te tardas mucho, el paciente va a tener consecuencias. Si lo tienes temprano, el paciente no va a tener consecuencias, entonces deberías tenerlo a priori. Creo que en el entorno venezolano donde hay dificultad para conseguir medicamentos, esto enrarece un poco el panorama, pero de los casos que tenemos conocimiento del área metropolitana, que son... Tú decías que el primer síntoma de la difteria es algo en la garganta. Es dolor de garganta muy severo con mucha fiebre. Ese es el síntoma cardinal. Pero el hallazgo lo hace el médico cuando ve la faringe, encuentra que hay algo que es anormal, produce unas membranas, es como una película muy gruesa que produce la misma bacteria. ¿Cuál es que es el vector, me dijiste? No, la difteria es una enfermedad que se transmite de persona a persona. De persona a persona. La bacteria va vehiculizada en las gotas de saliva o a través de la respiración de un paciente que tiene la bacteria a otro paciente que no la tiene. Es transmisión directa, personas. Si dos personas están hablando y uno tiene difteria, sin que se acerquen, se puede transmitir. Sí, aún peor. Por eso es que es difícil el combate con la bacteria. Tú puedes tener una condición de portador sano. Y es posible que yo tenga la difteria en este momento y no tenga ningún síntoma, soy un portador sano y te transmito la difteria a ti, que eres un paciente que tampoco tienes inmunidad porque no tienes vacuna o puedes no tener vacuna y así a ti sí te da la enfermedad y a mí no. La detección de los portadores sanos es todo un capítulo complejo dentro del diagnóstico de enfermedades infecciosas, lo cual hace más difícil el combate, porque cuando tú vas a combatir una epidemia como sarampión, que todo el mundo que es capaz de transmitirla está enfermo, es más fácil identificar a quién transmite. Pero cuando no puedes identificar a quién transmite, que es el portador sano, la cosa se complica y es una enfermedad cuyo control es mucho más difícil, por esa razón específicamente, que el resto de las enfermedades Cuando contagiosas. tú tienes difteria ya declarada, ¿tienes necesariamente que permanecer en un hospital? Absolutamente sí. Y tiene que manejarlo gente experta. Esto no es algo que se puede manejar en la casa. Ajá. Un paciente con difteria requiere intervención de pediatría, de medicina interna, de infectología, otorrinolaringología, neurología. Son pacientes muy complejos y muy complicados y hay un elemento fundamental. La gran mayoría de los médicos en Venezuela no hemos visto nunca difteria, porque esas enfermedades están erradicadas. Lo que significa que tenemos que agarrar el libro y volver a estudiar difteria nuevamente porque es una enfermedad la cual dejamos de ver durante mucho tiempo. Entonces, es algo con lo que tienes que familiarizarte. Entonces, un elemento fundamental que en lo que tú eres experto es el tema de la información. Si nuestros médicos en Venezuela no están capacitados para hacer el diagnóstico de difteria porque no lo han visto, tienes que educarlos rápidamente para que esté en capacidad de hacer diagnóstico temprano. Mientras más temprano es el diagnóstico, mayor probabilidad tienes de evitar que esa persona tenga contacto con otros casos estando enferma y disemine la enfermedad. Imagínate a alguien enfermo que vive en los valles del Tuy y agarres el tren del Tuy a Caracas todos los días y trabaja en un mercado en Caracas. Bueno, la cantidad de gente con la que tiene contacto es muy importante. Por eso tienes que identificar tempranamente el caso como estrategia de control de la epidemia. Bueno, no tiene cura definitiva, dices tú. Sí, sí tiene cura definitiva. Si tú vacunas al 100% de la población, se acaba la epidemia. Controlas la enfermedad. Ok, pero una vez que el paciente tiene difteria, ¿cuánto demora en recuperarse? No, en 4 o 5 días, si le pones el tratamiento adecuado, el paciente se recupera. En una semana se va para su casa. Si no lo tratas bien, es que tiene las complicaciones. Entonces, es una enfermedad tratable, es una enfermedad que tienes que diagnosticar tempranamente. Y lo más ¿Cuáles importante, son las zonas más peligrosas? fíjate, donde han habido más casos en números totales ha sido el estado Bolívar. Fue por donde... Siempre Bolívar. Bueno, últimamente siempre Bolívar. Fue por donde empezó. En este momento, por la información que manejamos por redes, porque tenemos un sistema de monitoreo novedoso, tecnológico, que se llama Big Data, utilizamos la data que se genera en la información para saber dónde la gente está hablando de determinados temas.
encontramos que hay mayor ruido en las comunidades en Carabobo, Distrito Capital en este momento, estados como Lara, los estados centrales y Anzoátegui y Nueva Esparta son donde tenemos más ruido de difteria en este momento. Eso no quiere decir donde haya más casos, claro. Es donde tenemos más ruido de lo que la gente está hablando de ese tema. Bueno, vamos a un receso y cuando regresemos vamos a hablar de sarampión y otras cosas que hay aquí. Perfecto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Julio Castro, aquí habla de 6 epidemias en Venezuela que generan alarma. Habla aquí del sarampión, por ejemplo. El sarampión se parece mucho a la difteria en el tema de que es una enfermedad 100% controlable con vacuna. Tan controlable es con vacuna que la OPS le dio un certificado a Venezuela hace ya 2 años de país libre de sarampión. Y ahora volvemos a tener sarampión. La única forma de volver a tener sarampión es que no vacunamos suficiente. No hay otra explicación. No es un virus raro, no es una enfermedad desconocida, no es una estrategia desconocida. La única estrategia para controlar el sarampión es vacunar. Si tenemos sarampión es que no se vacunó bien durante algún tiempo. Y la forma de controlarlo es identificar los casos y vacunar. Es la misma receta que con difteria. Sarampión tiene una particularidad. Nosotros medimos las enfermedades infecciosas por su riesgo de contagio. Una persona a cuántas personas contagia secundariamente. Eso le llamamos el R sub 0, el índice de contagio. El índice de contagio de sarampión es el más alto conocido en la humanidad para enfermedad infecciosa alguna. Una persona con sarampión es capaz de contagiar a 12 personas que están alrededor de él. Difteria 5. Ahí tienes un orden de magnitudes de la capacidad de contagio de una enfermedad a otra. Pero es una enfermedad controlable con vacunas. Si tú vacunas al 100% de la población, vas a controlar la enfermedad. Volvemos por lo mismo de la difteria. Enfermedades que, la verdad, en nuestra opinión, no hay derecho que a este nivel, donde estamos en Venezuela, estemos combatiendo enfermedades que son controlables por vacuna. Tú puedes, yo acepto que tú tengas dificultades de controlar chikungunya y zika, que son enfermedades que no conocíamos, que nunca habían estado en el continente y que no depende del gobierno que tengas que entre o que no entren esos virus. Esos virus van a entrar. Lo que es inaceptable para nosotros es que haya bloqueo de la información y segundo, que enfermedades que estaban controladas, no erradicadas, pero sí controladas por vacuna, vuelvan a aparecer de nuevo. Ahora, si tú te vacunaste pequeño, me imagino que hace mucho tiempo que tú fuiste pequeño. Menos que tú. ¿Estás libre de sarampión? Es una buena pregunta porque el conocimiento va mejorando con el tiempo. Anteriormente se pensaba que si tú tenías 3 vacunas en la niñez... La triple. Esa es la triple viral. Hay la triple bacteriana que es DPT. Se confunden un poco. Pero si tú tenías 3 dosis de la triple bacteriana, se supone que estabas protegido de por vida. Hoy en día estudios científicos dicen que eso no es así. Que la vacuna va perdiendo potencia a medida que va pasando el tiempo y uno necesita refuerzo. El esquema recomendado por la Organización Mundial de la Salud implica, es muy intenso en difteria en particular, requiere 5 vacunas hasta la adolescencia y refuerzo cada 10 años. O sea que es un esquema bastante extensivo. El Ministerio de Salud recomienda 3 vacunas antes de los primeros 5 años y en adelante refuerzo cada 10 años. Entonces, son enfermedades que requieren un seguimiento. Es importante que tus televidentes entiendan. Me puse una vacuna de difteria el año pasado y no me ha vuelto a vacunar. No. Si usted tiene indicación de vacunación completa, por ejemplo, las personas mayores de 60 años nunca recibieron DPT cuando estaban niños, porque esa vacuna no existía cuando ellos habían nacido. Esa gente necesita vacunación completa, 3 dosis en el primer año. O sea que yo tengo que volver a vacunar. Sí, tienes que volverte a vacunar porque ¿A dónde? es la única, en los ambulatorios de sanidad, en los ambulatorios del ministerio, barrio adentro, ambulatorios de alcaldía, ambulatorios de gobernaciones. El ministro dijo que hay 9.000 centros de vacunación, dijo que iglesias, plazas. ¿Tú te vacunaste? Yo me vacuné desde el año pasado mi refuerzo, porque ya el año pasado tuvimos casos sospechosos en el área metropolitana de difteria, hubo un fallecido inclusive en los valles del Tuy y nosotros somos personal de riesgo, por lo tanto empezamos nuestra vacunación el año pasado, de refuerzo. ¿Y después de vacunarte? ¿Qué te pasa? Bueno, no, ahorita... ¿Qué síntomas hay después de vacunar? ¿Fiebre?
Esa pregunta, menos mal que me la hace. 5 a 10% de los pacientes que se vacunan normalmente van a tener dolor en el brazo, en la zona de vacunación o fiebre. Si tú mandas a vacunar 9 millones de personas y vas a tener 5 a 10% de efectos secundarios, vas a tener 500.000, 600.000 personas con fiebre en 2 semanas. Eso hay que informarlo. Por eso. Para que la gente sepa qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe tomar, dónde debe acudir y qué signos de alarma. Porque estás vacunando una cantidad de gente tan importante, logísticamente, que vas a tener un ruido que la única forma de que ese ruido sea entendido por la población es que el informe. Y eso es labor del Ministerio de Salud. Mire, usted se vacuna, tiene un porcentaje de efectos secundarios, estos son, esté pendiente y haga esto. Y ya la gente se queda tranquila. ¿Tú no vacunas ahí en el Instituto de Medicina Tropical? No, en Tropical no tenemos vacunas, pero en la universidad, en el ambulatorio, frente al hospital universitario, si hay vacunas. ¿Son de hecho, confiables esas vacunas? Tercera buena pregunta. Son absolutamente confiables. Yo quiero transmitirle a la gente que las vacunas que pone el Ministerio de Salud, que están poniendo en los centros privados, son absolutamente confiables. No importa de dónde venga la vacuna, claro. No importa si es hindú, si es cubana, si es china, si es checa, si es norteamericana o si es alemana. Las vacunas certificadas por el Fondo Rotatorio son certificadas, son buenas y son ¿Y seguras. las jeringas también? En general sí, yo no tendría razones para pensar que reutilizan jeringas en Venezuela y tal. No creería, pues No, si usted tiene duda, lleve su propia jeringa, pues. Pero yo no tengo dudas de nuestro sistema de vacunación. De lo que tengo dudas es que las campañas se hayan mantenido en el tiempo, pero de que las vacunas son buenas y las vacunas son efectivas y no tienen sino unos pequeños efectos secundarios muy locales y muy transitorios. Aquí habla también en esta nota de tuberculosis, la escabiosis y el SIDA. ¿Todavía eso existe? Por supuesto, y va a seguir existiendo, no son enfermedades que podamos erradicar. Fíjate, en relación a tuberculosis y escabiosis, no tenemos cifras de eso porque no son enfermedades de denuncia obligatoria. Claro. Entonces, sí la tuberculosis, pero como no tenemos boletín epidemiológico, yo decir que hay una epidemia, la verdad no me consta, y sarna, sí tenemos la sensación, quienes pasamos consulta, que vemos cada vez más pacientes con escabiosis o sarna, porque tiene que ver con las condiciones del agua, la pobreza, no hay agua, la dificultad de conseguir jabón, etcétera, etcétera, todo eso empeora esta situación, dificultad de conseguir tratamiento. No se consigue el tratamiento para la escabiosis. Yo he tenido pacientes que toman medicina para la escabiosis de perros, de animales, porque no consiguen medicina para la escabiosis de humanos. Y el VIH es una epidemia que no se ha parado, al menos en Venezuela no se ha detenido desde que empezó la epidemia en 1982. Cada vez hay más casos, y eso obedece a que las labores de control de la epidemia, que son divulgativas e informativas, son ineficientes para el control de la enfermedad. Aquí no hay una fábrica de medicamentos biológicos. No, o sea, hay un instituto que en teoría se ocupa del tema de los elementos biológicos que son las vacunas, pero esa fábrica, hasta el momento de hoy, lo único que hace es envasar. Aquí no se producen productos biológicos todavía. Esa fábrica está diseñada para producir productos biológicos. Eso requiere una tecnología de cierta importancia. O sea que todas esas vacunas de que hablamos ahorita son importadas. Sí, todas esas vacunas son importadas a través del fondo rotatorio. Yo diría que el 99% de las vacunas que se ponen en el país son importadas, que la vende la Organización Panamericana de la Salud, se las entrega al gobierno venezolano y el gobierno las disemina a través de la red de atención primaria. Bueno, ¿qué otra cosa te preocupa ahora como médico, como infectólogo? Bueno, siempre el contexto de una epidemia en una situación como la del país, donde tienes dificultad para conseguir agua, donde tienes dificultades de movilidad, donde tienes dificultades para conseguir medicamentos, de alguna manera exacerba la magnitud social de la epidemia. Y eso es algo que nos preocupa. Entonces, realmente quisiéramos ser optimistas en relación a las estrategias del gobierno para contener todas estas enfermedades. Claro. Pero el hecho de que... Desea que todo se mejore. Exacto. Nadie quiere vivir mal, todos queremos vivir mejor. Yo creo que abran el compás de escucha el gobierno, en particular el sector salud, en relación a los entes académicos que han venido levantando su voz en relación a esto, las universidades, sociedades médicas, porque lo que quieren es ayudar. Bueno, gracias Julio Castro. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a entrevistar al doctor José Miguel Torres Viera, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, voy a conversar ahora con el doctor José Miguel Torres Viera, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, médico de la Santa Sofía, mi vecino. ¿Cómo está? Hola, don Carlos. ¿Cómo Buenos días, le va, muchísimas gracias, muy amable. doctor? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo está la cardiología en Venezuela en este momento? ¿Cómo están los pacientes? Los Muy enfermos? afectados. ¿Han aumentado? Han aumentado mucho. Y ¿Por qué? Bueno, han aumentado mucho porque nosotros tenemos una situación social conocida por todos que hace que la ansiedad de la cotidianidad se convierta en un factor disparador de inestabilidad de la enfermedad cardiovascular, pues. ¿Una crisis influye en un infarto? Sin ninguna duda. Nosotros tenemos el estrés crónico funciona como una situación proinflamatoria endovascular, de manera de que produce inestabilidad de la placa y del funcionamiento del endotelio, que es el revestimiento interno de las paredes arteriales, tanto muy grandes como las más pequeñas, y eso finalmente conduce a una oclusión trombótica que desencadena anginas inestables, o que son lo que la gente conoce como preinfarto, o desencadena finalmente un infarto del miocardio. ¿Hay preinfarto o hay infarto por acá? Bueno, la palabra preinfarto coloquialmente funciona muy bien porque la gente lo entiende, pero no existe médicamente, no se habla de preinfarto. Se habla de angina inestable, que es una situación como la sala de espera del infarto del miocardio. Tenemos una situación inestable que si nosotros no intervenimos farmacológicamente o si no intervenimos mecánicamente, conduce finalmente al infarto. En el infarto lo que se produce es muerte del tejido, muerte de células y muerte del paciente. Y eventualmente muerte del paciente. Si nosotros intervenimos a tiempo, los pacientes se salvan. De hecho, ahora hay una altísima probabilidad de que uno salve un paciente en el contexto de un infarto agudo. Si es que tiene tiempo de llegar a la clínica. Si es que tiene tiempo de llegar a la clínica, si la clínica tiene los recursos para atenderlo, tanto farmacológicos como mecánicos. Tiene una altísima posibilidad de salvarse. Y económico. Y económico, por supuesto. Me imagino. Absolutamente, absolutamente. Que han tenido un aumento... No, bueno, en los últimos tiempos, hasta las consultas médicas, claro, y hay razones, pues. Claro. La situación económica del país. La situación económica del país está de alguna manera horadando la posibilidad de que las instituciones privadas, las públicas ya conocemos todo el drama en el que están sumergidos, pero las instituciones privadas hagan actualización de su equipamiento, hagan reabastecimiento de todos los dispositivos que necesitan para prestar atención médica a los pacientes. Y entonces estamos trabajando en circunstancias muy Siendo adversas. Así, muy adversas. ¿El médico está en condiciones de atender a un enfermo sin esos aparatos? El médico sin la renovación de esos aparatos. Claro, el médico siempre está en condiciones de atender a los pacientes, pero no lo está haciendo de manera adecuada en este momento en Venezuela. ¿Y eso? ¿Es grave? grave? Es sumamente grave porque los estándares de atención de las enfermedades son internacionales, no es un estándar que se inventó en Venezuela, o se inventó en Colombia, en los Estados Unidos o en Europa. Son estándares de entendimiento internacional. Entonces, cuando un paciente acude a una emergencia con un infarto del miocardio, uno tiene un estándar de atención que incluye que consuma este tipo de medicamentos, anticoagulantes, por ejemplo, que sea llevado a una sala de hemodinamia a la brevedad posible, que es el sitio donde se practican los cateterismos cardíacos y donde de alguna manera mecánica nosotros podemos entrar dentro del paciente y abrir la obstrucción que le está produciendo la muerte de un segmento del corazón. Eso se llama angioplastia coronaria, se implanta un stent, pero si no tengo los fármacos o si no tengo el laboratorio de hemodinamia disponible o si no tengo el stent, entonces en cada uno de esos pasos yo comprometo la vida del paciente porque no recibe el estándar adecuado de cuidado. Hace tiempo había un producto que le decía al médico a uno, lleva esto siempre en el bolsillo, por si sientes un síntoma de infarto, te tomas esa cápsula y con eso te da tiempo de llegar a la clínica. ¿Eso existe todavía? Sí, eso existe todavía, es muy efectivo. O sea, realmente lo que es un potente vasodilatador coronario es nitroglicerina, nitrato. ¿Y eso se consigue aquí? No se consigue aquí. Es una reliquia en este momento en Venezuela, pero claro, hay gente que lo tiene. Por supuesto, en las instituciones privadas las tienen, pero entonces las tienen muy controladas, no como se usaba antes, que cualquiera lo podía aportar en su bolsillo. ¿Y qué pasa si no es infarto y te tomas esa pastilla?
No, bueno, si no es infarto y te tomas esa pastilla... Porque hay puede dos ser, cosas. como dice en mi tierra, o me dice mi mujer, un viento. Hay dos formas, hay dos cosas. Bueno, básicamente, como es un vasodilatador muy potente, puede bajar la tensión y el paciente se puede sentir mal, puede sentirse mareado, puede hasta perder la conciencia por hipotensión importante, porque es muy potente como vasodilatador y hipotensor. Pero en general no tiene ningún otro riesgo. El otro riesgo importante en este momento del siglo XXI es que él interacciona con estas nuevas medicinas que se usan para la disfunción eréctil, y esa es la contraindicación absoluta de utilizar esas medicinas si alguien está usando nitratos de manera crónica. Pues. O sea, la Porque nitroglicerina es interacciona contraria al sildenafil, por ejemplo, que se usa a Viagra. exactamente. Si tú tomas los dos te raspas, ¿cómo es? No se raspa, pero entonces produce una hipotensión sostenida que lo pone en riesgo ciertamente de tener un accidente grave. Entonces es una contraindicación. La única contraindicación de esos medicamentos. Una angina de pecho, ¿qué es? La angina de pecho es la sensación de opresión torácica o de dolor en el centro del pecho que se produce clásicamente con la actividad física. O sea, cuando usted lo puede incluso predecir. Oye, cada vez que el paciente dice, cada vez que subo un piso, me da un dolor en el pecho que me hace detenerme, yo me pego un ratico, me siento en una silla y se me quita. Pero cuando vuelvo el otro piso, me vuelve a dar el dolor. ¿Qué significa? Eso significa que hay una obstrucción en una de las arterias que le lleva sangre al corazón. Esas arterias llevan sangre oxigenada y el corazón se queja porque en ese momento es insuficiente porque tiene una estenosis o una obstrucción en esa tubería que le lleva sangre al corazón que generalmente es mayor del 80%. El paciente allí va al consultorio del cardiólogo, se le hace un electrocardiograma, se le hace una prueba de inducción de isquemia, una prueba de ejercicio, y allí se detecta que efectivamente tiene un problema de flujo coronario, y entonces luego se le hace el estudio de la coronariografía o el cateterismo cardíaco, como lo conocemos la mayoría, y allí uno puede proceder en un acto de plomería a limpiar la arteria, destapar la arteria y colocar una tubería artificial ultramoderna que se llama stent y que le permite restablecer el flujo. Ahora, esa opresión dura. Esa opresión dura generalmente, lo que dura, generalmente es muy corta porque el paciente hace que el paciente se detenga. Entonces el paciente se detiene y en 5 o 10 minutos se le quita ¿Qué la pasa si opresión. no se detiene? Si no se detiene y se prolonga, el paciente debe consultar porque probablemente entonces se complicó y está evolucionando hacia un infarto y entonces debe consultar a un centro de emergencia. ¿La angina tiene remedio? La angina tiene tratamiento. ¿Tratamiento? Tiene tratamiento, sin ninguna duda, que es el tratamiento farmacológico, que es muy efectivo, que incluye algunos sin necesidad anticoagulantes. de cirugía. Puede tratarse médicamente sin cirugía. Ajá. Puede tratarse de una manera intermedia que se llama intervencionismo coronario, que es este que le acabo de describir, de la angioplastia coronaria, o puede, en algún momento dado, ameritar cirugía cardíaca, que es la colocación o implante de bypass aortocoronario, con injertos arteriales. Uno viene como con una caja de repuestos de arterias supernumerarias y de venas supernumerarias que los cirujanos cardiovasculares utilizan para sustituir las arterias coronarias que están enfermas en el corazón. Te pregunto, para hacer esas intervenciones del stent, de lo que es necesario para restablecer El flujo coronario. el flujo coronario, ¿estamos preparados en este momento en Venezuela y en la clínica de Venezuela? Le dejo esa pregunta, dame un receso. Con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con... Adelante, doctor. Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo en los centros privados de Venezuela para mantener un stock suficiente para proveer las condiciones necesarias para practicar una angioplastia coronaria de manera segura y adecuada, pero sin ninguna duda con limitaciones serias, pues, de obtención de medicamentos, de obtención de la prótesis más adecuada para cada paciente, de que la prótesis sea medicada o no. Es realmente muy difícil ahora en Venezuela hacer una medicina de primer mundo. A mí me decía un médico, amigo, que no está aquí, ya se fue, como se han ido varios. No se han ido tantos. Me decía, cuando tú tengas una rabia, explota.
es mejor. Y después pides perdón, no te la tragues, porque eso te puede generar un infarto. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, por años se ha creído que exteriorizar las molestias es mucho mejor que tragar, claro, porque de alguna manera se considera que esa descarga adrenérgica, cuando uno tiene una furia, de hecho hay una clasificación de ira que permite establecer un riesgo en pacientes de acuerdo a su personalidad, igual que se establece con los niveles de colesterol para predecir enfermedad coronaria. O sea, la ira y la liberación constante de adrenalina produce enfermedad coronaria y accidentes coronarios agudos. Hay un síndrome que se llama síndrome de Takotsubo, que es un infarto completo reversible en el contexto de una emoción nociva para el individuo, una tristeza enorme, un miedo enorme, una furia tremenda, produce un síndrome que se llama Takotsubo. El corazón se abomba, deja de funcionar, produce todos los elementos de un infarto y luego regresa cuando todos estos elementos se controlan. Ahora, un preinfarto o un infarto, como usted lo quiera llamar, es más serio en un joven que en un adulto. El joven puede morir y el adulto no. El mayor, digo, el adulto mayor. Claro, eso no es una respuesta que es directa, porque en realidad hay algunas ventajas. Siempre los adultos jóvenes tienen algunas fortalezas generales que le permiten sobrevivir mejor a un infarto, al adulto joven. ¿Que al adulto mayor? Que al adulto mayor. El adulto mayor siempre tendrá mayores debilidades corporales. El problema es que el paciente que, por ejemplo, ha tenido por años una angina y ha estado en tratamiento, le ha permitido al organismo ir defendiéndose con la construcción de nuevas vías coronarias alternativas, que son unas especies de bypasses naturales que construye el corazón. Y entonces, en el momento dado de un infarto, a pesar de que sea un infarto, es un infarto pequeño, porque la autopista se cierra, es como si usted se agarrara a Francisco Fajardo, pero pudiera llegar a Santa Rosa de Lima por las Mercedes o por los campos de golf, y entonces la sangre llega igual, un poco más lenta, pero igual salva al corazón. Entonces, esa construcción de redes colaterales que se hacen en el corazón, en los adultos mayores los puede preservar en el momento de un infarto, mientras que el joven no ha tenido la oportunidad de construir esas colaterales, porque generalmente el infarto en el joven tiene que ver, por ejemplo, en los muy jóvenes tiene que ver, por años tuvo que ver con el tabaquismo. El tabaquismo era el gran generador de infartos en adultos jóvenes. Se produjo una trombosis súbita de una arteria coronaria sin colaterales, y los infartos generalmente eran infartos mucho más grandes. Pero ahora que hay mucho más conciencia de los factores de riesgo, cada vez es menos frecuente, la gente hace más ejercicio, es más cuidadosa con la dieta, se cuida con el peso, entonces ha variado la forma de presentación. Cuando usted habla del tabaquismo, ¿qué otros factores pueden influir en la provocación de una enfermedad cardíaca? Usted me decía de la nitroglicerina, que decía que era un vasodilatador. Vasodilatador potente, sí. El Isordil, pues. Alguien decía, no, vasodilatador es el whisky, que tú te demoras mucho en tu... También un buen vasodilatador, pero ni cercano a la nitroglicerina. Que llegas a tu casa tarde. Claro, es que yo creo que tomando. Es como el whisky o el vino tinto de los españoles o de los mediterráneos. Yo creo que el efecto beneficioso es cada una de esas bebidas, si son compartidas, si son productos de que la gente se sienta alrededor de una mesa y conversa con alguien, eso es lo que baja la presión, eso es lo que baja los niveles de adrenalina, más que la bebida alcohólica en sí misma, pues. Pero en todo caso hay algunos factores de riesgo muy importantes, como la hipertensión arterial, cuya prevalencia es muy alta en la población mundial. Que no estamos invitando a la gente a tomar whisky ni vino, estamos haciendo una referencia, por si acaso. Estamos invitando a la gente a sentarse alrededor de la mesa y a compartir con su familia y con sus amigos. El alcohol es de malo. Ninguna manera, exactamente. El alcohol es malo por principio. Por principio, pues. La hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante. El 40% de la población, quizás 47% de la población mundial sufre hipertensión arterial, y los años acumulados de cifras arteriales anormales conducen finalmente a desarrollar enfermedad arteriosclerótica, enfermedad coronaria o infarto. La diabetes mellitus es un factor de riesgo, o la resistencia a la insulina o la intolerancia a carbohidratos como grupo metabólico también es un factor de riesgo químico muy importante para producir enfermedad coronaria. Habla de hipertensión, y entonces yo recibí una denuncia de que en los puestos de periódicos están vendiendo los sartán y otras medicinas que son un peligro. Que son un peligro, absolutamente. Yo no sé por qué permiten eso. A lo mejor son cosas traídas de otra parte, no sé. Sí, probablemente, las comunidades se defienden, como no la consiguen en los sitios regulares, porque la farmacia no hay. ¿Cuándo el diabético está amenazado de un infarto? El diabético está amenazado de un infarto si no controla su enfermedad. Los diabéticos tienen que controlar muy bien sus cifras de glicemia, y generalmente ellos tienen asociados trastornos de los lípidos. Los lípidos son el colesterol,
bueno y malo y los triglicéridos. Y tienen que cuidar mucho esas cifras. Por cierto, que conocer leí yo sus cifras. en un periódico americano que decía que ya el colesterol no estaba tomado en cuenta porque ese era un mito. No, el colesterol sigue siendo un factor determinante seguro, contribuyente de enfermedad coronaria. Lo que está en debate es si las dietas solamente que contienen o que controlan el contenido de grasa son suficientes como para controlar esto. Nosotros nos desviamos hacia el gran consumo de carbohidratos y el gran consumo de carbohidratos llegó a la epidemia de la obesidad y la obesidad a la diabetes y la diabetes nuevamente al infarto. O sea que le dimos la vuelta por otro lado y volvimos a caer en el mismo problema. Porque yo tengo una anécdota con un presidente de la República. Yo fui muy amigo del presidente Herrera porque él escribía en el Universal, donde yo trabajaba también, y nos encontramos y hablábamos, y él era periodista. Y una vez me invitó a desayunar. Ajá. Bueno, chorizo, morcilla. Buen llanero. Buen llanero. Me dijo, este es un desayuno llanero, Carlos, me dijo. Un auténtico llanero. Sí, presidente, ¿y usted no le hace eso para el colesterol? No, ¿qué colesterol? Yo tengo 600 y no me pasa nada. Bueno, claro, hay muchos factores contribuyentes. Hay gente que viene definitivamente... El factor contribuyente más importante es cómo viene uno diseñado. Que Dios lo tenga en la gloria. Exactamente, que Dios lo tenga en la gloria. Cómo viene uno diseñado genéticamente. Si uno tiene una historia familiar de ausencia de enfermedad coronaria, uno tiene bajo chance de desarrollar enfermedad coronaria, pero tiene que hacer alguna contribución. Entonces tiene que tratar de mantenerse en peso, tiene que tratar de mantenerse activo, caminar al menos 30 minutos 5 veces a la semana. Tiene que tratar de comer probablemente dentro del apartamento, lo que tenga el apartamento, en el garaje, lo que tenga. De pronto por estar caminando y salvando el corazón le meten un tiro. Exactamente, lo asaltan. Eso ha disminuido mucho la capacidad de la gente de mantenerse activo físicamente, la inseguridad social. Pero la genética juega un rol muy relevante para determinar si uno va a tener enfermedad o no va a tener enfermedad. Doctor, como médico y como venezolano, ¿qué le preocupa en este momento de su país? ¿Y qué opina usted de los médicos que se van o que se han ido? Que se han ido bastante, ¿no? Estamos casi terminando el programa. Claro, me preocupa mucho que nosotros en este momento tenemos literalmente un país desmantelado en el sentido de su capacidad de atención médica, de atención sanitaria. Nosotros en la Sociedad Venezolana de Cardiología acabamos de hacer una encuesta para saber qué capacidad instalada tenemos en este momento de atender un infarto en los hospitales más relevantes del país y encontramos, por ejemplo, que solamente en 30% de los hospitales nosotros tenemos aspirina. Solamente en 15% de los hospitales en este país nosotros podríamos hacer una angioplastia, la deberíamos estar haciendo en el 100% o al menos en más del 80%, lo hacemos solamente en el 15%. El cóctel de anticoagulantes que deberíamos usar en el contexto de un infarto, que son 4 drogas, solamente las disponemos las 4 drogas en el 2% de los hospitales. Y esto hace que los médicos sientan que no están en capacidad de prestar la atención médica que corresponde a un paciente. Se sienten incapacitados de ser lo que son, gente que genera salud. Y por eso buscan posibilidades de crecer profesionalmente y de atender o hacer la medicina que se merecen en otro lado. ¿Usted no ha pensado irse todavía? Por ahora no he pensado, me quiero quedarme peleando todavía un rato más este país. ¿Por ahora? por ahora no es una buena expresión, por cierto. Yo tengo un cardiólogo, que fue mi cardiólogo, se fue del país, Nussenberg. Nussenberg, claro. Es el mejor cardiólogo del mundo. Yo le digo, tú eres el mejor cardiólogo del mundo porque nunca me conseguía nada. Está sano. Bueno. Un gran amigo entonces era, sí, un gran amigo. Gracias. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.